tema que es de la oración, sabiendo que en estos tiempos hay muchísima necesidad, demasiada necesidad, y que es solo la oración la que mueve la mano de Dios para bendecir nuestras vidas, nuestra familia, para cuidar de nosotros y para suplir todas nuestras necesidades. Y la oración es la comunicación personal que nos da acceso directo de inmediato a Dios. También nada de lo que hagamos nos beneficiará más que la oración. Nada, lo que hagamos es más poderoso que la oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre, con oración y ruego y acciones de gracias. Tenemos que dar gracias, eso quiere decir que nosotros dando gracias estamos creyendo que hemos recibido lo que hemos pedido. Primero rogamos y luego damos las gracias a Dios por lo que hemos rogado, porque eso significa que estamos orando con fe, creyendo que lo que estamos pidiendo vendrá. Y tenemos que ver las condiciones que hay para orar. No es nada más orar por sí y clamar a Dios sin arreglar primero cuentas con Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que hay varias condiciones que tenemos que tener para orar y una de ellas la vemos en Primera de Pedro 3:7 al 12. Y dice que debemos orar sin ira y sin contienda en Santiago 5:16. Sin ira y sin contienda. Usted no puede estar enojado, iracundo, haber tenido una situación con alguien, no arreglar esa situación y ponerse a orar porque Dios no escucha esa oración. Esa es una de las condiciones. La otra es con fe. Sin fe no podemos orar, que lo que vamos a pedir tenemos que creer que Dios en su misericordia nos va a bendecir y nos va a escuchar esa oración. También tenemos que humillarnos delante de Él para que Él escuche la oración, para poder clamar a Él tenemos que humillarnos. Y también tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si no hacemos estas cosas, Dios no va a escuchar nuestra oración. Tenemos que ir sin ningún enojo. Si usted se enojó con alguien, que a todos nos pasa, tenemos que perdonar a esa persona y tenemos que pedir perdón antes de ir a orar y clamar a Dios. Si no, es mejor que no lo haga porque Dios no te va a escuchar. Tenemos que orar con fe y tenemos que orar humillándonos delante de Dios, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y perdonando a aquel que nos hizo daño. Y vamos a ver lo que dice Mateo 7:7, de 8 al 11, que es la llave de oro. Esta oración es poderosa. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Veamos lo que significa este versículo. Primero dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis. ¿Qué quiere decir esto? Y usted tiene que buscar. Usted necesita, por ejemplo, un trabajo. Usted puede pedir a Dios, pero también tiene que ir y buscar ese trabajo. Tiene que buscarlo, tiene que tocar la puerta, tiene que levantarse temprano, tiene que usar las redes, lo que Dios ponga en el camino para que usted pueda tener ese trabajo. Y dice que Dios es el que va a abrir la puerta. Pero acuérdese las condiciones primeras que dije. Si no hace eso de arrepentirse y de pedir perdón a Dios y estar a cuentas con Dios, Dios no escucha tu oración. Y luego Él dice, llama y se os abrirá. Él abrirá esa puerta. Dios es el que va a abrir la puerta por donde usted y yo quiere Dios que entremos. No la que yo quiera que se abra, sino la que Dios quiera abrir, porque Él lo sabe todo. Él no se equivoca y nosotros sí nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Y dice que Él va a suplir, que Él va a proveer. Veamos lo que dice Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis, pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Cuando vamos y clamamos a Dios, tenemos que creer, tener esa fe que viene de Dios para poder creerle a Dios lo que le estamos pidiendo. Santiago 5:16 dice lo siguiente, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es justo? Una persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y personal Salvador es considerada justa delante de Dios. Esa persona puede orar y Dios la escucha. Y la oración del justo puede mucho. Esa persona ora con fe y lo que pida conforme a la voluntad de Dios será hecho. Y justo también es estar a cuentas con Dios. Y siempre que oremos tenemos que orar creyendo que la oración que hemos hecho nosotros tiene poder. Usted no puede decir, ay, qué fe oré,
no me salió bonito y por eso pues ya te sientes mal y crees que esa oración no sirvió. Pero esa oración tiene mucho poder si usted lo cree. Tiene que orar creyendo que tu oración tiene poder, aunque sea corta, aunque sea larga, aunque no sea elocuente, sino que Dios mira el corazón con que la estás haciendo. En el mundo espiritual y en el mundo físico, nada se mueve en este mundo invisible hasta que usted y yo oremos. Dios permite que nosotros oremos, que clamemos. Esa es una bendición que Dios le dio a sus hijos, para que sus hijos clamen y Dios le responda. Él responde a los hijos, Él le responde cada oración que hacemos de acuerdo a su voluntad y Él tiene el tiempo para responder, pero Él siempre responde, aunque a veces dice no, eso es una respuesta también, dijo no. Veamos lo que dice también, dice que orar en el nombre de Jesús. Y vamos a ver lo que dice Juan 14, 13, 14. Dice, y todo lo que pidáis a mí en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que murió en la cruz por nosotros, es el que nos limpió con su sangre todos nuestros pecados. No hubo nadie más que muriera por nosotros sino Él. Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es misericordioso. Y Él cuando murió resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él fue el que murió y por eso clamamos en su nombre. No clamamos en otro nombre porque la Biblia dice que es en ese nombre que tenemos que clamar. Él dice que lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Y Él es el que murió. La Virgen es maravillosa, la Virgen, creemos en la Virgen, por supuesto que fue la mejor mujer del mundo, no ha habido otra como ella, y por eso Dios la escogió para ser la madre del Señor Jesucristo, pero ella no murió por nosotros. Nosotros creemos en ella, pero no la adoramos. Creemos que el único que tenemos que adorar es a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice, y el que tiene autoridad en el mundo espiritual puede cambiar muchas cosas en este mundo terrenal. Nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad en este mundo que nos dio Dios. Y la oración que hacemos mueve la mano de Dios para salvar vidas, para rescatar vidas, para personas que están a punto de tener una desgracia puedan no tenerla por una oración que usted y yo hagamos cuando Dios nos lo indique. También la oración tiene mucho poder. Mateo 17:20 dice y 2 Corintios 10:45 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos cómo la Biblia nos urge que tenemos que orar, llevando nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Todo pensamiento negativo lo cambiamos con la palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder que cuando lo creemos se hace rema en nosotros y esa palabra es poderosa. El Señor Jesucristo, cuando Él se defendió con los ataques de Satanás, usó la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Es la palabra de Dios la que escuchan los demonios y la obedecen y tiemblan, porque conocen la palabra de Dios, mucho más que muchos cristianos. El porqué de la oración, ¿cuál es el resultado? La persona orando, dice, cuando una persona ora, es Dios el que escucha esa oración y es Dios el que obra. Él es el que hace el milagro poderoso en nosotros. Al haberlo hecho nosotros primero, en haber orado y obedecido lo que Él mandó, que debemos orar sin cesar y dar gracias en todo lo que pasa en nuestras vidas, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y la respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia de nuestras oraciones, sino depende del corazón con que lo hagamos. Usted no tiene que saber orar largo, corto o bonito, no importa. Usted lo que tiene que hacer es orar con todo su corazón. A Dios no le interesa la elocuencia, ni el palabrerío, ni lo bonito que oremos. A Él le interesa con el corazón sincero que lo hagamos y a Él le agrada esa oración y Él no la responde, porque Él dice que un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar. Y orando dice que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por orar, por esas palabrerías serán oídos por Dios. Acuérdese que no es repeticiones, sino orar, es clamar a Dios, es hablar con Dios
como hablar con una persona de respeto. Ese es el Señor de señores, que nosotros podemos clamar y orar de esa forma y decirle: Señor, ayúdame, te necesito, tú eres el único que me puedes ayudar, y creerle a Dios que Él realmente lo puede, porque Él es el único que nos puede ayudar. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es la tierra? Las personas, nosotros. Pero primero mira el orden que está aquí en este versículo poderoso que todos sabemos de memoria. La mayoría de los hijos de Dios no sabemos este versículo de memoria. Que si se humillare mi pueblo es las personas, eso es lo que quiere decir, sobre el cual mi nombre es invocado. Primero tenemos que humillarnos. Estar bien con Dios, obviamente. Cuando nos humillamos, pedimos perdón, pedimos misericordia y pedimos a Dios que perdonamos a aquellos que nos ofenden y pedimos perdón a los que nos ofenden. Nos humillamos delante de Dios. Venimos, si hay alguien que nosotros nos debemos humillar siempre, es delante de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Nos humillamos y luego oramos, y en un orden. Y luego dice: buscan mi rostro. Cuando oramos, buscamos el rostro de Dios. No buscamos que nos oigan cómo lo hacemos ni dónde, sino buscamos el rostro de Dios. Y luego dice: y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que aquí se comprueba otra vez que la oración no llega a Dios sin antes habernos arrepentido de todo lo malo que hayamos hecho, y recordando siempre que Dios perdona todo pecado. Y usted puede ir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, y inmediatamente Dios nos perdona. Tal vez la persona no nos perdona, pero Dios inmediatamente lo hace. Y nosotros no tenemos que también hacer otra cosa, perdonarnos a nosotros mismos por ese pecado que cometimos y no seguir sintiéndonos culpables. Porque una vez que nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Y cuando es un arrepentimiento de todo corazón, quiere decir que usted no lo va a volver a hacer. Pero si usted sigue haciendo lo mismo, su arrepentimiento no fue genuino. Solamente sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento y por eso fue y se mató. Si él se hubiera arrepentido, él jamás se hubiera matado. Entonces nosotros, hay mucha gente que tiene remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. El remordimiento hace que la persona vuelva y lo haga, pero el verdadero arrepentimiento, la persona no lo vuelve a hacer. Hace otras cosas, pero no el mismo pecado. Entonces la persona se arrepiente y tiene que estar segura y creer que Dios le perdonó. Entonces dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice que después de haber hecho eso, es cuando Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados, sus pecados, todos los pecados. Cuando una persona se arrepiente así, en esa condición, viene y se humilla y le pide perdón a Dios, Él dice, Él garantiza, Él se compromete que Él oirá desde los cielos y perdonará ese pecado, cualquiera que sea, no importa el tamaño de ese pecado, Dios lo perdona. Eso también hay que aclararlo, que el pecado trae consecuencias. Dios te perdona tu pecado, pero las consecuencias las tienes que pagar tú. Hay consecuencias terribles. Por ejemplo, embarazas a una persona, un hombre embaraza a una mujer, Dios le perdona porque actuó incorrectamente, no estabas casado. Pero ¿qué pasa? Dios te perdona ese pecado, pero vas a tener un hijo que tendrás que mantener toda la vida y hacerte responsable de ese hijo. Así es el maravilloso Dios que tenemos. Él nos perdona todos los pecados. Dice: si se humillare, por ejemplo, los líderes que se humillan y claman a Dios, todo ser humano lo debe hacer. Pero si nos humillamos delante de Dios, Él siempre nos va a perdonar. Mucha gente no cree en lo que ora y le pide oración a otras personas. Oran y dicen: no, es que mi oración no sirvió. Entonces llaman a otra persona a pedirle que ore con ellos. Esa persona lo está haciendo sin fe y a esto a Dios no le agrada. Usted tiene que orar y creer que lo que usted está orando, Dios le va a escuchar y le va a conceder el deseo de su corazón conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un día sin oración es un día sin bendición, y una vida sin oración es una vida sin poder. Cuando usted y yo oramos todos los días, Dios nos da poder para seguir viviendo ese día maravilloso, un día diferente, un día con fuerza y poder de Dios, porque la oración nos cambia, la oración nos da poder
de parte de Dios para poder vivir un día, por más difícil que sea, con una gran bendición, vivir en paz, vivir en armonía, vivir sin estrés, sabiendo que Dios está en total control. Él está en control total de nuestras vidas. Él está en total control de lo que está pasando ahora. Él lo permitió, no lo hizo Él, pero Él lo permitió. Él está permitiendo que esta situación tan difícil, muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas que tienen tiempo en su casa ahora pueden orar con sus hijos, pueden orar con su esposo, con su familia, con sus vecinos. Hay muchas cosas que pueden hacer en este tiempo y una de ellas, que es la más importante, es orar con su familia, enseñarlos, coger un versículo bíblico, estudiarlo, porque la Biblia no es para leerla, es para estudiarla y escudriñarla. Y usted dirá, estoy en la casa deprimido, no tengo nada que hacer, estoy en la casa perdiendo el tiempo. Eso es porque usted quiere hacerlo, pero usted puede usar ese tiempo, valioso tiempo, y empezar a estudiar un versículo bíblico, 2 o 3, y te vas a demorar varias horas. Si lo estudias, lo escudriñas, y si lo haces, Dios te va a hablar por medio de ese versículo bíblico, porque Dios nos habla por medio de su palabra. La palabra de Dios es una profecía poderosa, y Él nos habla y nos profetiza con su palabra. No que no creamos en profetas, pero la Biblia es una de las profecías más grandes que existe. Si usted la estudia, la escudriña, Dios le va a hablar. Porque Dios lo hace siempre, pero tenemos que escudriñar su palabra. Y ahora que tiene tiempo en su casa, es un buen tiempo para que usted escudriñe la palabra de Dios, porque allí va a encontrar maravillas, va a encontrar manjares, porque la palabra de Dios es un manjar, va a encontrar bendición, salud, vida eterna, y va a encontrar paz, que es lo que más se necesita en este momento. En estos momentos difíciles, las personas están deprimidas, están solas, están tristes, no tienen paz, no tienen seguridad, porque no tienen una confianza genuina y plena en el Dios Todopoderoso que nos prometió que nos iba a cuidar a sus hijos, que nos iba a guardar y que nos iba a suplir todas nuestras necesidades. En ese Dios creemos, en ese Dios confiamos, en ese Dios estamos seguros y confiados 100% de que Él nos va a proveer, de que Él nos va a ayudar y de que Él no va a permitir que ninguna plaga toque nuestra morada. Su palabra se cumple cuando hacemos la parte nuestra, la que nos toca hacer, como eso, humillarse, clamar a Dios y arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. También hay grandes hombres importantes en la Biblia que oraron y clamaron siempre a Dios. Uno de ellos era Moisés. Él no hacía nada sin clamar a Dios y él pedía a otras personas que vinieran a ayudarlo para orar, como lo hizo con Aarón, en diferentes situaciones donde él iba a hacer algo. Cuando las 10 plagas, él antes de hacer una conversación con el faraón, oraba antes para que Dios lo dirigiera y Dios siempre lo escuchó. Y debemos orar de acuerdo. Ok, esta oración de acuerdo, vamos a ver lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Pedir de que, como si fuera Dios que estuviera pidiendo para Él. Lo que pedamos, a veces Dios no nos lo da porque Él sabe que no es el tiempo para recibirlo, y otras veces no nos lo da porque no era la voluntad de Dios. Él conoce lo que es mejor para nosotros, conoce presente, pasado y futuro, y nosotros apenas nos acordamos de lo que pasó hace unas horas, lo que pasó ayer, y ni siquiera nos acordamos, y gracias a Dios, porque hay muchas cosas que no tenemos que recordar, pero Dios sí lo sabe todo, Él sí lo recuerda todo, y Él sabe que es lo mejor para nosotros y nos va a dar de acuerdo a lo que es mejor para nosotros, no lo que querramos, sino lo que realmente es mejor para nosotros. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, o sea, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que usted no puede andar pidiendo de acuerdo a su voluntad, sino a la de Dios. Y Él escucha esa oración, Él garantiza que Él nos va a escuchar cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y usted dirá, bueno, ¿qué cosas son de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ejemplo, pedir un trabajo, esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que la gente esté sin trabajar porque el que no trabaja, que no coma. Pedir que te vaya a sacar buenas notas en la escuela, en la universidad, eso es la voluntad de Dios. Pedir un lugar para vivir, eso es la voluntad de Dios. Pedir que a nuestros hijos le vaya bien, a nuestra familia le vaya bien, a usted que le vaya bien, eso es la voluntad de Dios. Pedir que suplan nuestras necesidades, eso es la voluntad de Dios. Pedir que nos aumente la fe, la sabiduría, la inteligencia,
Eso es la voluntad de Dios. Pedirle a Dios que nos llene de paz, que nos llene de gozo, de todos los frutos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que estemos tristes, Él no quiere que estemos amargados. La única manera para no estar tristes y amargados es a través de la oración, a través de mantenerse en la palabra, mantenerse en armonía con los hermanos, estar siempre agarrado de Dios, y esa es una de las estrategias más poderosas para que una persona no se deprima, para que tenga paz y para que tenga las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. También dice que pedir conforme a la voluntad de Dios es consistente con la palabra de Dios, tiene que coincidir. Y hay gente enferma que cree que es la voluntad de Dios estar enfermo, y eso no es de Dios. Dios no te enfermó. El que te enfermó fuiste tú, a lo mejor porque no te cuidaste o porque también Satanás te enferma. Entonces tenemos que, cuando eso ocurra, no decir esta es la voluntad de Dios que esté enfermo y seguir así. Tienes que pedir ayuda a alguien que esté muy bien con Dios, a alguien que se pueda poner de acuerdo con usted, una persona que usted confía, de un cristiano, y decirle vamos a orar, ponerse de acuerdo. El acuerdo tiene mucho poder, y clamar a Dios por sanidad, y Dios lo va a escuchar. Y si la voluntad de Dios es sanarle, Él te va a sanar. Si no es su voluntad, porque Él ya te quiere llevar con Él te va a llevar y no vas a sufrir. Porque hay mucha gente sufriendo, que sufren, pero que no oran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que orar para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, porque su voluntad es agradable y es perfecta. También vamos a ver lo que dice Mateo 18, 19 y 20. Dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Necesitamos el acuerdo de una persona más, 2 o 3. Si hay más, mejor, pero si no tienes a nadie más, entre 2 personas o 3, es maravilloso, es poderoso el acuerdo. Y como dije anteriormente y repito, tiene que ser una persona que no le tenga envidia, que no le tenga rabia a usted, porque si esa persona siente eso por usted, esa persona no se va a poner de acuerdo y eso no va a funcionar. Eso no va a llegar al trono de Dios. Usted sabe porque usted tiene discernimiento de espíritu y Dios le muestra con quién usted se puede poner de acuerdo. Tiene que buscar la persona adecuada. Orar con el esposo es muy importante. Es muy importante que podamos orar con nuestro esposo y el esposo con la esposa. ¿Por qué? Porque esta oración es de acuerdo, deben estar de acuerdo. Obviamente, si están peleados no pueden orar. Tienen primero que arreglarse la situación y luego orar. La palabra de Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Por eso que el acuerdo es muy importante. Y la oración de acuerdo significa que todos los que se unirán en oración van a sentir lo mismo. Si usted está pidiendo, por ejemplo, por un carro, un ejemplo que usted clame porque quiere un carro, usted tiene que saber que su esposo está de acuerdo que usted está queriendo ese carro. Si no, no sirve esa oración. Tienen que estar de acuerdo los que van a orar. Por eso la persona que pide la oración tiene que decir, quiero tal cosa, vamos a orar de tal cosa, para ponerse de acuerdo. Y la oración de acuerdo es como un grupo musical que entra en armonía y que tiene que ver el sonido con armonía. Todos piensan lo mismo. O sea, la persona que está clamando piensa, siente lo mismo que el otro que está clamando. Jesús dice, todo lo que pidamos, cualquier cosa, dice, en su nombre, de acuerdo a su voluntad, será hecho. Eso quiere decir que es conforme otra vez a la voluntad de Dios. Y hay oraciones que Dios no contesta, y vamos a ver algunas que Él no contesta. Jeremías oró por el pueblo mientras estaba en sequía. El pueblo no estaba bien con Dios y Dios no iba a bendecir ese pueblo porque no era el tiempo, porque todavía no habían pedido perdón a Dios, no se habían arrepentido de verdad, y Dios, como conoce el corazón, dijo no ores por eso. Y mire que dice acá, qué tremendo lo que dice en Jeremías 14:7, dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Eso lo dice Jeremías. Dice, reconocía delante de Dios que estaba actuando mal. O sea, él reconocía, pero igual Dios no contestó. Dice, el Señor no le contesta. Jeremías 11 dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Pues, ¿qué quiere decir esto?
que antes de orar también por una persona nos debemos informar bien. Usted no puede ponerse de acuerdo con alguien que está en pecado y que esa oración que van a hacer no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos ponernos de acuerdo fácilmente y decir, sí me pongo de acuerdo y orar torpemente, porque hay cosas que Dios no quiere que oremos, que Dios no quiere que hagamos esa oración porque no es la voluntad de Dios, porque no está lista la persona para recibir la bendición y toca esperar un poco de tiempo hasta cuando esa persona esté lista, porque ese corazón es duro y hay una cantidad de corazones muy duros, unos más que otros, y obviamente Dios no va a contestar todavía porque no está lista la persona para recibirlo. Y el 12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Vemos aquí una poderosa palabra de Dios donde Dios no quiso contestar. Dios sabe lo que hace. Él tiene la razón por qué no contesta, aunque ayunen. Hay personas que ayunan y Dios no le va a contestar. Si usted su corazón no está bien con Dios, no importa cuánto usted se arrodille, cuánto usted ayune, que Dios no te va a contestar. Primero tenemos que estar a cuentas con Dios, alineados con Dios, para que Dios escuche nuestras oraciones. Hay muchísimas oraciones que Dios no le ha contestado porque usted no lo ha hecho de esta forma. Si usted se humilla primero y le pide perdón a Dios de todo corazón, Dios le va a perdonar. Pero acuérdese que usted no puede seguir repitiendo ese pecado. Por ejemplo, si usted está en pecado X, por ejemplo, fornicación, usted le pide perdón a Dios por estar fornicando, Dios le perdona inmediatamente, pero usted no puede volver en esa noche a fornicar. Tiene que alejarse de esa persona. Si está viviendo con esa persona, se tiene que casar, o sencillamente no puede estar más con esa persona. Dios le escucha esa oración, pero si usted no lo hace de esa forma, Dios no le va a escuchar. Y Dios conoce tu corazón, no importa que usted diga, no lo voy a hacer más, no, pero Dios conoce tu corazón, por eso hay oraciones que Él no contesta, porque Él es el que conoce tu corazón, que lo que estás haciendo es por la angustia, por la desesperación, pidiéndole a Dios que te ayude, pero realmente en su corazón usted no quiere cambiar. Y Dios lo sabe todo. Y así hay mucha gente en estos momentos que están viviendo por estas situaciones que están pasando, especialmente de miedo, de angustia, de soledad, de depresión, que no saben lo que va a pasar, que no tienen idea de lo que viene y están desesperados porque tampoco hay dinero y no va a haber porque se va a poner peor esto. Entonces, ¿qué están diciendo esas personas? Están desesperados y le prometen cosas a Dios. Dios conoce tu corazón, que le estás prometiendo solo porque tienes miedo, porque tienes angustia, porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, porque no sabe lo que va a ocurrir en el mundo. Pero sabe una cosa, que Dios, que sabe todo y que sabe que estás haciendo esto porque tienes miedo y porque no eres sincero, Dios no te va a contestar. Pero si usted sea sincera con Dios y le pide perdón y de verdad lo hace con todo su corazón, inmediatamente Dios le perdona y Dios le va a escuchar. Seguimos con este tema la semana que viene y gracias por escucharme y voy a orar antes de terminar y darle gracias a Dios por usted que está escuchando, porque yo sé que esta palabra viene de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía y va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y yo oro en esta hora por aquellas personas especialmente que no conocen a Jesucristo como su único Salvador. Y yo te pido que repitas esta oración después de mí. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Y en este día yo acepto a Jesucristo como el único Señor y Salvador de mi alma. Yo reconozco, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz. Yo creo que Él murió y resucitó. Y yo creo que está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por mí. Yo lo acepto como mi único Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que cambies mi vida desde hoy y para siempre. Que mi vida nunca más sea igual. Que me guíes, que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des la sed de escudriñar tu palabra,